Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Esto es Consenso. Estamos en vivo hasta las 13 horas en la pantalla de DTV. Último día hábil. Ya mañana empiezan los feriados correspondientes tanto al aniversario de la Guerra de Malvinas como a la Semana Santa. Así que, bueno, es una semana corta para nosotros, pero también con mucha actividad. Así que en un ratito vamos a estar repasando todo lo que pasó ayer y lo que va a ocurrir semana próxima. Hacemos los títulos de esta hora, presentamos al equipo y les contamos por dónde seguimos andando esta horita de programa. Actividad en diputados. Se constituyeron 8 comisiones en la Cámara Baja, restan 3. Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea. Le contábamos de esto ayer justamente porque diputados profundiza el diálogo con el Parlamento Europeo en el marco de la profundización del acuerdo. Se dio esta reunión entre ambos sectores, ¿no? de diputados. Buscan prohibir los celulares en las cárceles. El proyecto de ley fue impulsado por la diputada Silvana Giudici. Acá estamos. Hola Gonza, ¿cómo vas? ¿Cómo Bienvenido. andás, Meli? Placer saludarte en este día miércoles. No sé si aflojó un poco la humedad, me parece que sí, ¿no? No, aflojó. para nada, todo lo contrario. Por ahí vemos como un Qué rayo tema. de sol, pero parece que lo tomamos prestado un par de horas porque al parecer se viene un Viste que es tormentón. como que uno hace fuerza, ¿no? En esta pregunta, ¿no aflojó un poco la humedad? No, y no en realidad aflojó uno nada. sabe que no. Ni pero eso ni el calor, no sé Claro. qué. Está todo, está pegajoso. Pegajoso, ahí está. Perdón que venga acá a quejarme, ¿no? Como que no debiera ser así. ¿Cómo anda Jessy? ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo estás? Yo hice la misma queja cuando llegué, igual te Sí, cuento, del no, hay calor que- que hace. A mí, yo soy más del team invierno. Sí, además. yo, o sea, o por lo menos esta humedad, el Sí. calor a mí no me molesta nada, pero esta humedad no, es como, está complicado. Bueno, en fin. Seguimos adelante nosotros porque ayer hubo mucha actividad aquí en el Congreso, porque se activaron todas las comisiones. Sí. Bueno, quedan 3, ahora Gonza nos va a contar bien cuáles y demás. Ayer no sé cuántas quedaron constituidas al final, eran 8. 8, iba a decir 8 7, ayer, sí. 8. 8, por eso también la programación nuestra habitual era como interrumpida permanentemente por cuando empezaban las comisiones. Ustedes saben, las transmitimos en vivo y ahí escuchábamos a los protagonistas. Está bueno siempre porque más allá de fijar un día y una hora, uno empieza también como a imaginarse, bueno, por dónde van a pasar las temáticas de esta parte del año, por lo menos, cuando queden constituidas las comisiones. Entendemos también que se viene la ley de hojarasca, se vienen las otras reformas que fueron anunciadas por el presidente de la Nación. Y un poco también lo mencionábamos ayer, con la propia actualidad, ¿no? Los temas, lo que los propios medios de comunicación van instalando como agenda, que va empujando también que a veces algunas comisiones vayan teniendo más relevancia que otra o que uno preste especial atención a ver qué es lo que va a pasar. Ahora a mí me preocupaba especialmente, por ejemplo, el tema del fentanilo contaminado, sí. porque aquí ustedes recuerdan que no fue hasta que el Congreso se ocupó fuertemente del tema con el fentanilo, si contaminado o adulterado, que se empezó a mirar un poco qué es lo que está pasando con esta droga, que ya aprendimos aquí en el Congreso que es un opiáceo, que se usa para, obviamente, tratamientos médicos cuyo objetivo es adormecer o anestesiar a los pacientes, pero que ahora también se está utilizando, primero, de una manera muy preocupante, porque lo voy a poner entre muchísimas comillas, se usa recreativamente esta droga y el propofol, y esto está generando, primero, muertes, y segundo, toda una cuestión de compra-venta ilegal de esta sustancia en algunos hospitales de muchísimo renombre. Entonces, bueno, me parece que sin lugar a dudas este es un tema que va a crecer y seguramente esta comisión que ya está conformada y que estaba investigando esta cuestión porque se habían producido muchas muertes, una tragedia humanitaria de más de 200 personas vinculadas al fentanilo y lo que se determinaba era si era adulterado o era contaminado. Ahora encima está circulando el fentanilo y el propofol puestos como
digamos, de nuevo, entre muchísimas comillas, como algo recreativo. Y yo creo que esta comisión ya conformada seguramente esté mirando de cerca esto, ¿no? Sí, estamos hablando de la prevención de adicciones y control del narcotráfico. Se constituyó en el día de ayer también. La presidenta, bueno, después con Gonza vamos a repasar todo, pero Tolosa Paz, de Unión por la Patria, va a ser la presidenta. Pero sí, sin dudas, bueno, recién conocemos, ¿no? Digamos, hay que ver también qué es lo que investiga la justicia, qué pruebas hay, pero bueno, ya hay un entramado que se hizo un poco más público desde ayer. Sí, ayer empezó como a picar fuerte este tema en los medios, con personas que empiezan a contar detalles sobre estas fiestas, con viajes guiados, hay como suerte de chamanes o figuras vinculadas a otro tipo de drogas, con drogas que producen la muerte, porque lo explica alguien que suele venir mucho en la Cámara de Diputados, que es el doctor Damín, que es un médico toxicólogo y que fue también una eminencia en el Hospital Fernández. Lo sigue con nosotros. Tenemos un alto índice de automedicación, somos una sociedad que tiende mucho a usar de manera muy diversa los medicamentos que están en el mercado y los que no, porque acá hay gente que está robando estos opiáceos de los hospitales. Entonces uno después dice, bueno, se está peleando por que haya más soporte para los médicos, las médicas, para que haya más insumos, y también hay toda una banda que se está dedicando a que esos insumos que tienen que ser para cirugías o para distintos tratamientos, a donde se necesita inducir a dormir al paciente, a anestesiar al paciente, se lo está sacando del lugar, se está haciendo un negocio paralelo peligrosísimo y se está muriendo la gente. Sí, sí, totalmente. Así que seguramente esto se va a afrontar con reuniones que generalmente suelen ser informativas, como para tratar de llegar a las fuentes principales de información. Generalmente lo que se hace aquí es convocar a personas justamente que están vinculadas al tema, como para que puedan explicar desde lo técnico, podríamos decir, desde lo medicinal, lo que puede producir cada uno de estos medicamentos, y además también con los familiares, ¿no?, de víctimas por fentanilo, por ejemplo, contaminado, que pueden llegar a también dar su testimonio de lo que puede llegar a ocasionar más allá de la contaminación. Pero digo, me parece que acá lo que se puede llegar a dar en esta explicación tan extendida que habías dado, Meli, y muy correcta, en vinculación con la Cámara de Diputados, bueno, que se pueda llegar a generar alguna reunión informativa para hablar profundamente sobre este tema. Sí, investigarlo, porque obviamente acá hay mucho lobby también cuando se habla de drogas, que opera. Así que el Congreso es un ámbito que va a colaborar mucho. Bueno, hablando de otras comisiones, también quedó conformada la Comisión de Minería. Lo que vamos a hacer ahora es contarles, bueno, en un ratito quiénes y cuáles son las autoridades que quedaron en cada una de estas comisiones, pero la metodología es que hay un diputado que es quien propone a esa autoridad, así que escuchamos esto, a quien propuso la autoridad, que es el diputado Pablo Outes, de la provincia de Salta, de Innovación Federal, que hacía la siguiente propuesta. Quería proponer a la diputada Fernanda Ávila como presidenta de la comisión. Ella es abogada, egresada de la Universidad Nacional de Tucumán, con experiencia en la gestión pública vinculada al desarrollo productivo y a la política minera. Inició su desempeño en la función pública en la provincia de Catamarca, donde ocupó diversos cargos de gestión. Posteriormente se desempeñó como ministra de Minería de la provincia de Catamarca, que es una de las jurisdicciones con mayor actividad minera en el país. En el año 2021 fue designada secretaria de Minería de la Nación, responsabilidad desde la cual impulsó iniciativas destinadas al desarrollo estratégico de la actividad, la coordinación con provincias productoras y la promoción de estándares de sostenibilidad. Desde diciembre del 2023 ejerce el cargo de diputada nacional. Asimismo, se desempeña como secretaria ejecutiva de la Mesa de Litio, ámbito de articulación entre las provincias productoras. Cuenta con diplomatura superior en antropología social
y política en diseño y gestión de políticas públicas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Los antecedentes señalados evidencian amplia experiencia en la gestión pública minera a nivel provincial y a nivel nacional, con conocimiento de la realidad productiva de Catamarca como provincia minera y de una marcada vocación de articulación federal con las jurisdicciones productoras. En función de ello, se considera especialmente adecuada su designación como presidenta de la Comisión de Minería de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Su perfil se distingue por una especialización en minería sustentable y una fuerte impronta en articulación federal y una sólida experiencia en gestión pública minera. Bueno, ahí presentaba el currículum el diputado Autes sobre la diputada Fernanda Ávila, que finalmente asumió como la presidenta de esta Comisión de Minería. Y le decíamos ayer también, antes de escuchar las palabras de la diputada, que generalmente esta comisión queda en manos de provincias mineras, obviamente, y en este caso, bueno, interesante también conocer que ella fue funcionaria especialmente de esta cartera de minería en su provincia, y entonces también esto le permite tener seguramente mucha más cercanía y perspectiva respecto de los temas que atraviesen una comisión, Jessy, que va a ser muy importante por todo lo que vamos a seguir hablando, que es, entre otras cosas, la ley la ley de reforma de la ley de glaciares, eso quería decir, sí. Entre otras cosas, ¿no? Claro, no tiene giro la reforma de la ley de glaciares a minería, no estaba constituida, porque además fue en el periodo extraordinario que comenzó a debatirse y se aprobó, tiene la media sanción en el Senado. Recordábamos recién con Gonza, Fernanda Ávila fue electa por Unión por la Patria. Es de un grupo de diputados y diputadas de esa provincia, Catamarca, que responden al gobernador Jalil y bueno, hicieron un bloque propio recién este año. Bueno, y así estrenaba su presidencia en la comisión y esto decía. Bueno, se conformó la Comisión de Minería. La verdad que hoy hay, como todos saben, un interés muy grande alrededor de la minería. Es uno de los pilares del crecimiento de nuestro país. Realmente venimos viendo el crecimiento que tiene la industria a lo largo de los años. El año pasado hemos tenido exportaciones récord por 6.000 millones de dólares, que es un 70% más de lo que tuvimos en el 2015. Eso muestra que el crecimiento se está dando manera sostenida, muestra que hay un trabajo en equipo que se viene realizando desde las provincias con los gobiernos nacionales que han venido trabajando en los últimos años y apuntalando el crecimiento de la industria. Por supuesto que hay muchos desafíos que queremos abordar desde la comisión, tienen que ver con el desarrollo de proveedores, que tienen que ver con la infraestructura, que tienen que ver con el trabajo coordinado y uniforme para dar más información a la comunidad en el debate sobre qué tipo de minería queremos desarrollar en Argentina. Así que creo que ese trabajo lo podemos hacer desde la comisión, trabajando en forma conjunta con todos los actores que hoy están interesados en que la industria se desarrolle con un estricto cuidado ambiental. Bueno, a propósito de esto, uno de los temas que obviamente toca de lleno la actividad minera y energética es esta serie de reformas que se analizan con la ley de glaciares, que ustedes ya saben, ya tuvo sus 2 audiencias públicas aquí en la Cámara de Diputados, que se preveía que podía tener una intervención mucho más rápida, un proceso mucho más rápido, pero no, porque hubo una participación récord, un interés récord, y ahí Jessy tiene todos los detalles para nosotros, así que les escuchamos con mucha atención. Sí, estamos hablando de la reforma a la ley de glaciares que ya tiene media sanción en el Senado y ahora comenzó su tratamiento en la Cámara de Diputados con estas 2 jornadas de audiencias públicas que fueron la semana pasada, donde hubo participación de distintas organizaciones, voces a favor y voces en contra también de la reforma de esta ley. Y uno de los puntos que fue bastante debatido o bastante planteado por los expositores que participaron de la audiencia pública fue el debate constitucional de la reforma a la ley de glaciares. Vamos a hacer un repaso de cuáles son las distintas normativas citadas para posicionarse de un lado o del otro de este debate. En primer lugar, la Constitución Nacional.
¿En qué involucra la reforma a la ley de glaciares en la Constitución Nacional? Bueno, en primer lugar, el artículo 41, que es el que plantea el derecho al ambiente sano de la población. Este es un artículo que sobre todo tomaron quienes dicen es inconstitucional la reforma que se está impulsando a la ley de glaciares porque la minería podría contaminar el agua y eso va a perjudicar el derecho al ambiente sano, pero además por otro punto, porque en este artículo también se establece que le corresponde a la nación la elaboración de la fijación de los presupuestos mínimos, que los presupuestos mínimos tienen ese nombre, pero en realidad lo que hace es unificar criterios de protección a determinadas cuestiones. En este caso, de hecho, la ley de glaciares es una ley de presupuestos mínimos. Lo que hace es unificar criterios de qué es, nacionalmente, de qué es lo que debería ser protegido, con qué argumentos científicos y demás. Entonces, lo que plantean quienes dicen es inconstitucional la reforma que se quiere hacer es porque dejaría de haber un criterio uniforme para todo el país y serían las provincias las que definan sobre el ambiente periglaciar, si tiene relevancia hídrica o no, según lo que compruebe cada organismo que estaría a cargo de esto. Así que este es uno de los artículos que está en debate de la Constitución Nacional. Vamos al siguiente artículo de la Constitución Nacional que también está en juego, que es el artículo 75, inciso 17. Este especialmente está relacionado con un tratado internacional que vamos a ver ahora en unos minutos, pero lo que plantea aquí es la preexistencia de los pueblos indígenas, el reconocimiento que hace la Constitución a esta preexistencia y que también tienen que tomar decisiones en la gestión de los recursos naturales que los afectan directamente. Entonces, muchas de las exposiciones en la audiencia pública eran de comunidades originarias que decían no están respetando nuestros territorios o quieren contaminar nuestros territorios o ya han contaminado nuestros territorios. Fueron algunas denuncias también que escuchamos. Y por último, en cuanto a la Constitución, el artículo 124, que es el dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales. Este es más bien un artículo que se toma para quienes defienden reformar la ley de glaciares, porque dicen, bueno, las provincias tenemos en el dominio originario de los recursos naturales, tenemos, este artículo también nos da la capacidad de crear regiones donde podamos hacer determinados desarrollos productivos, como en este caso sería minería. Bueno, entonces tenemos el derecho constitucional de avanzar, dicen, con esta reforma, y que las provincias tengan la potestad de decidir sobre los ambientes periglaciares. Así que esto es lo que tiene que ver con la Constitución Nacional, que es lo que el primer rango, ¿no?, de importancia o de jerarquía legal que tiene nuestro país. Vamos ahora al siguiente rango, que son los tratados internacionales que tienen fuerza de ley en Argentina, digamos, es decir, que Argentina adhirió a través de una ley del Congreso y son supralegales estos tratados internacionales, es decir, que están por encima de las leyes. Uno de ellos, muy citado, es el Acuerdo de Escazú, la ley 27.566, que lo que plantea son dos cosas centralmente. Una es la importancia de la participación pública para todo lo que tenga que ver con el derecho al ambiente sano. Por eso está planteada ahí las audiencias públicas y por eso se realizaron en la Cámara de Diputados con estas 2 jornadas. Porque es obligatorio hacer cualquier modificación a la legislación en cuanto al ambiente, tiene esa obligación, hacer las audiencias públicas. Pero lo que toman también muchas organizaciones que no quieren que se reforme la ley de glaciares es que aquí se plantea un criterio de progresividad y no regresión ambiental. Es decir, que una vez que algo está protegido, no se puede volver para atrás. Sí se puede proteger más, pero nunca volver para atrás, y que entonces sería inconstitucional retrotraer, digamos, esta reforma a que el ambiente periglaciar no sea protegido o que tenga que comprobar primero su relevancia hídrica. Vamos al siguiente tratado internacional supralegal, que tiene que ver con el artículo 75 de la Constitución, inciso 17, que es el convenio 169 de la OIT, también al que adhirió Argentina con una ley a través del Congreso, que lo que plantea es que tiene que haber una consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas cuando sus territorios se vean afectados. Fue muy citado esto, Pérez Esquivel, por ejemplo, Marta Maffei, que lo mencionaron. Bueno, no se hizo esta consulta previa, libre e informada a los pueblos
originarios para hacer esta reforma a la ley de glaciares que podría afectar sus territorios. Muchos de ellos tomaron la palabra también durante las audiencias públicas y plantearon este mismo problema, ¿no? Entonces es un argumento que también se toma para decir es inconstitucional la reforma que se quiere hacer. Vamos ahora a la ley nacional que tiene que ver con la Ley General de Ambiente, la última que vamos a repasar en cuanto a cuál es la normativa que está en cuestión. La Ley General de Ambiente también plantea el principio de progresividad y no regresión, es decir, que lo que ya está protegido no puede volver para atrás. Y aquí también aparece un concepto que es del derecho ambiental que se llama el principio precautorio. ¿Qué quiere decir el principio precautorio? Lo vamos a escuchar seguramente en muchos diputados cuando avance el tratamiento en comisiones. Quiere decir que cuando hay algo que debe ser protegido, ante la duda, si vos no tenés la comprobación científica de que puede verse afectado, por ejemplo, un ambiente periglaciar, vos por las dudas lo tenés que proteger hasta que se demuestre lo contrario. Esto, bueno, es parte también de los argumentos que toman muchas organizaciones socioambientales para decir no se puede avanzar, digamos, en desproteger el ambiente periglaciar si puede estar en riesgo el recurso hídrico. Ahora, del otro lado, escuchamos, por ejemplo, en el debate del Senado, senadores que dijeron justamente el principio precautorio es, bueno, protegemos el ambiente periglaciar. Ahora, si hay una evaluación de impacto ambiental, un estudio científico que comprueba que no tiene relevancia hídrica, bueno, ahí sí podríamos avanzar en la actividad minera, por ejemplo. Bueno, esto también fue parte de los argumentos que plantearon quienes defienden la reforma a la ley de glaciares. Así que este es un repaso de las distintas normativas que vamos a escuchar los próximos días, que ya escuchamos en las intervenciones de la audiencia pública, que plantean si es constitucional o no es constitucional reformar la ley de glaciares. Bien. Súper interesante, tuvimos un repaso exhaustivo de toda la terminología y de todas las cuestiones más salientes que vamos a escuchar seguramente en los próximos días cuando esto sea debatido en la sesión. También para repasar el interés que causó este tema. Más de 100.000 anotados. Expositores de todo tipo, de toda representación. Sabemos que también hubo gente que quiso participar y no alcanzó a hacerlo, así que bueno, me parece que eso es lo que enriquece en definitiva la construcción de una ley o el debate alrededor de la construcción de una ley, que es la sociedad civil participando activamente y aportando desde ya sea el lugar donde viven, porque había personas que no eran ni especialistas ni personas que estaban formadas en las ciencias ambientales, sino que forman parte de esos territorios que pueden verse afectados y bueno, querían aportar desde ese punto de vista. Así que a mí me parece que es muy relevante recoger todo eso para hacerlo como lo más ajustado a la realidad posible. Hacemos una pausa aquí en Consenso, la primera, en un ratito seguimos avanzando, les contamos porque hay comisiones que todavía quedan para seguir constituyéndose. Gonza tiene todos esos detalles y también repasamos lo que pasó ayer con el resto de las comisiones que fueron quedando armadas. Ya venimos.
Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular,
se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Seguimos adelante en Consenso, estamos en vivo, recuerden, hasta las 13 horas aquí en la pantalla de TV. Ayer se terminaron de constituir muchas de las comisiones, ahora en un ratito les contamos cuáles faltan, 8 en total, y estábamos repasando, bueno, quienes proponen esas autoridades y los discursos que dieron esas autoridades y seguramente los temas por los que les toque trabajar cuando hayan fijado ese día y esa hora para avanzar. Vamos a hablar de la Comisión de Defensa del Consumidor. Es una comisión que en su momento debatió sobre cuál es el nuevo perfil del consumidor, un consumidor que está atravesado por las tecnologías, que muchas veces cuando quiere hacer algún reclamo del otro lado se encuentra con un bot y no con una persona, que tiene muchas complejidades porque todavía la legislación muchas veces no está a la altura de ese nuevo perfil de consumidor. Es un consumidor además que empieza a consumir servicios de todas partes del mundo, no solamente servicios argentinos, y acá entran también los sistemas logísticos. Es interesante, me imagino, las discusiones por las que va a pasar esta comisión, porque ya no es esa persona que va a un mostrador o a una góndola, selecciona un producto o es usuario de algún servicio y entonces eventualmente el paquete de leyes alcanzaba a protegerlo. Ahora es mucho más complejo ese universo, tiene otras variables que me imagino tendrán que repensarse en esta comisión. La diputada Victoria Tolosa Paz es la que propuso a Hugo Yasky como el presidente de esta comisión y así lo presentaba. Para nuestro bloque Unión por la Patria es un placer proponer al diputado nacional Hugo Yasky como presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor. El diputado Hugo Yasky desde el año 2006 es secretario general de la CTA de los Trabajadores. Antes había sido fundador de la CETERA en 1973 y de SUTEBA en 1987. De este sindicato fue secretario general entre 1994 y 2004, año en el que asumió la Secretaría General de la CETERA hasta el año 2006. Fue vicepresidente regional sur de la Confederación de Educadores Americanos y delegado del Congreso Constitutivo de la Confederación Sindical Internacional. Entre 2012 y 2025 fue presidente de la Internacional de la Educación para la América Latina. Fue también miembro del Consejo Consultivo de la Organización de Estados Iberoamericanos.
En 2017 fue electo por primera vez diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, honor con el que el voto popular lo volvió a consagrar diputado nacional en el 2021 y también en el actual periodo en el 2025. En esta Cámara se desempeñó como presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías y luego también como vicepresidente de dicha comisión. Como legislador nacional, impulsó iniciativas para defender integralmente los ingresos de los trabajadores. Su designación como presidente de esta Comisión de Defensa del Consumidor reconoce en su figura y en su trayectoria un dirigente sindical comprometido y sosteniendo permanentemente la defensa del salario en su actividad política como diputado nacional. Y, por supuesto, en las condiciones de vida de sus trabajadores. En un contexto donde el poder adquisitivo define el consumo de bienes y servicios, para nosotros, desde Unión por la Patria, es fundamental que en esta comisión haya un hombre cuidando y resguardando y trabajando para sostener el poder adquisitivo del salario en la República Argentina. Bueno, ahí la propuesta que hacía la diputada Tolosa Paz, presentando al diputado Yasky como el presidente. Jessy recién decía, es la Comisión de Defensa del Consumidor y la competencia, y estábamos hablando también, bueno, ahí van a tener también mucho para debatir con la apertura de las importaciones, sobre todo el sector textil, el sector zapatero, son sectores que vienen expresando máxima preocupación por el avance de estas plataformas internacionales, que además mejoraron muchísimo sus procesos logísticos y en muy poquitos días están con exactamente lo mismo que vos podés ir a buscar acá. El otro día... Bueno, y hay queja también de la aplicación utilizada en Argentina con también las internacionales, ¿no? Exactamente. Que piden más protección. Sí, vos sabés que justo el otro día estaba conversando con dos personas muy cercanas que conozco. Una que pertenece al sector supermercadista, un supermercado muy importante. Ella está en el departamento de compras del supermercado, sobre todo compras internacionales. Preocupadísima es poco, diciendo, pocas veces estuvimos en esta situación. Me decía que lo que está haciendo el sector del supermercado particularmente es enfrentar el supermercado, los acuerdos con los bancos para poder generar promociones. Esas promociones las termina absorbiendo, bueno, vos, cliente, yo, y desde ya un poco también me lo quiso vender como víctima al señor dueño del supermercado. No le creí mucho en ese sentido, pero, pero bueno, me decía, la verdad, estamos atravesando un momento muy complicado porque es muy difícil salir a comprar y reponer en góndola. No, y además pensar en tu consumo. Yo cambié mi consumo también, o sea, yo no voy a comprar nada si no es un día de promoción. No te compro nada. O sea, sí. si no me ofreces algo, no lo compro. Sí. Ayer justo estuve en el supermercado, perdón, recorriendo el barrio con Melina Frederman. Ayer estuve en el supermercado y me pasó esto, que veía mucho. Yo voy como medio como una expedición antropológica y voy viendo cómo compra la gente. Y ni loca ves changuitos llenos, pero ni loca. Y eso que yo fui a un barrio y un hipermercado. Que suelen verse compras importantes, sobre todo en frigorífico y en la parte de frigorífico, y después gente que iba exclusivamente a la promoción. Por ejemplo, estaban en promoción las bananas, yo no te puedo explicar, la gente agarrando las bananas así, y de repente estaban los tomates carísimos, nadie estaba comprando tomate, vos decís, che, y la gente estaba comprando bananas a morir, que me causó gracia porque tuve que hacer fila para agarrarme mis bananas. Bueno, no importa. Bueno, igual eso lo pueden poner en el Zócalo, esa parte. En las verdulerías es algo más habitual por el tema de la cesta. Pero ahí no tenés promos bancarias. Acá son promos bancarias. Ah, con promos bancarias. Vamos a escuchar al diputado Yasky, que es el presidente de esta comisión, y después, Gonza, tenés trabajo vos, así que no te hagas el loquito, te quedás acá. Yasky. Se acaba de constituir la Comisión de Defensa del Consumidor, que va a tener como presidente a quien habla, y por propuesta del Bloque de Unión por la Patria, y a la diputada Coleta como vicepresidenta, diputada que pertenece al Bloque de Provincias Unidas. Es una comisión que tendrá que tomar temas que son hoy de urgencia para la sociedad. Por ejemplo, el conflicto que existe con las prepagas, las tarifas que se están disparando. El otro
nudo difícil de desatar, que va a ser la morosidad en las deudas de quienes poseen tarjetas de crédito, billeteras virtuales. La baja de los salarios ha hecho que la gente se endeude para poder comer, para poder acceder a la vestimenta o a los medicamentos. Esto es insólito, anómalo, pero lamentablemente se masifica, tanto es así que crece la morosidad. Esto lo tenemos que resolver de urgencia, y creo que otro gran tema que está planteado como parte de la agenda de lo necesario en este momento tiene que ver con el aumento del precio de los combustibles en el contexto de guerra allá en Irán. Esto está generando que varios países de Europa y de otras partes del mundo estén empezando a definir medidas para evitar que el aumento que se está produciendo exponencial del precio del petróleo impacte directamente en los bolsillos a través del aumento de las tarifas de los, por ejemplo, de los servicios y del transporte público, dos cuestiones esenciales que hoy significan un gran costo en el bolsillo del asalariado y de la asalariada. Así que bueno, estos serían los temas que en principio la Comisión tiene planteados como urgencias. Bueno, no sabe Yasky la cantidad de cosas que nosotros tenemos para acercarle a la Una comisión, lista. porque estábamos acá Sí. hablando. Gonza, ¿tenés algunos minutos para dedicarnos y nos contás qué falta? Bueno, te voy a regalar algunos minutitos, Muy bien. Meli, Así me para A mí también regálame. No, Gonza, sí, a no las me dos. dejes afuera. Voy a regalarles, A las dos. exactamente, porque además Jessy me va a poder ayudar inclusive con algunos pequeños datos, porque sé que estuvo siguiendo. No la hagas laburar, que ella hizo toda una columna Sí, recién. tenés razón, pero bueno, sé que algún detalle, yo Ella un poco ya la conozco ella de te va a estos agregar. años trabajando, Sí. y sé que va a querer aportar en Alturas. alguna puntualmente de estas 8 comisiones que se Si conformaron. vos querés, en si la no, jornada de ayer. te liberamos. Si Estoy vos querés, lo liberada. haces. Si vos Bueno. querés, me haces una seña, me haces así, y Dale. ahí directamente ya hacemos el entre. Bueno, Meli, importante que la actividad en la Cámara de Diputados continúa, pese a que obviamente todos los dardos están concentrados a lanzarlos a la próxima semana, donde posiblemente haya novedades muy positivas para el gobierno nacional, por lo menos en cuanto a la expectativa, en un alto porcentaje de la posible aprobación de la modificación a la ley de glaciares, después de las audiencias públicas, después de las reuniones informativas, y ya con un panorama posible de comisión, dictamen, recinto y ahí una posible aprobación. Hoy un poco hablábamos de números con Dani Romero, con Pato Méndez en el programa anterior también, y la realidad es que más allá de tener números justos y sin contar los posibles votos que se puedan llegar a fugar de Unión por la Patria, entendiendo la representación de las provincias, bueno, entiendo que el oficialismo ve con buenos ojos la posible aprobación la semana próxima en el recinto de la modificación a la ley de glaciares. En todo este contexto, y más allá de la agenda que se viene con muchos temas importantes, en el medio se continúa con un alto porcentaje de conformación de las comisiones. En este caso, ayer, nomás martes, hubo 8 comisiones que se conformaron. En este caso vamos a repasarlas todas con sus presidencias, Meli, para entender un poco el mapa y el panorama, ¿no?, de las mismas. Bueno, Comisión de Economías y Desarrollo Regional quedó en manos del diputado de Unión por la Patria, representante de la provincia de Formosa, Luis Basterra, que en este caso hizo un poco de hincapié en la importancia de la representatividad de esta comisión, hizo mención a las pocas provincias que quedaron sin representación en la misma, que fueron creo que 8 o 9 nomás, marcó también los sectores del país que van a estar representados en la misma, y también lo que está bueno para entender un poco que más allá de muchas chicanas políticas que se ven a nivel general, no hablo solamente aquí en el Congreso, remarcó algo muy importante Luis Basterra y tiene que ver con la presencia en esta comisión, por ejemplo, de Martín Ardoin, el diputado del PRO de La Pampa, que además es presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, en donde, bueno, entendemos no son competencias entre sí, es decir, cuando hablamos de competencias entre sí, vale el juego de palabras. Aquí en diputados, competencias es, bueno, por dónde tiene que pasar cada proyecto. Vos presentás una iniciativa, bueno, tiene que pasar por economías y desarrollo regional, tiene que pasar por finanzas, tiene que pasar por presupuesto de Hacienda, tiene que pasar, bueno,
De esta forma, también remarcamos que no son competencia entre sí, que pueden trabajar de manera mancomunada y que lo deben hacer. Esto es un poco lo que quiso resaltar Luis Basterra, el diputado entonces de Unión por la Patria que quedó al mando de esta comisión. Vamos a ir a una siguiente y que tiene una particularidad, porque quedó justamente al mando de la Comisión de Comunicaciones e Informática Damián Arabia, el diputado de La Libertad Avanza de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ya preside una comisión. Claro, Mercosur. La del Mercosur. Bueno, son particularidades que se dan. Que tuvo protagonismo además durante el periodo extraordinario porque tuvo que estar dentro del plenario de comisiones que dictaminó el acuerdo de Mercosur-Unión Europea. Cumplió un rol importante, fue de las primeras que se conformó. Exactamente. Muy importante también remarcar que la vicepresidencia quedó en manos de Juan Grabois, en esta comisión. ¿Esa es la dupla? Sí. Arabia Grabois. Sí, así como hablábamos. Qué divertido. Así como hablábamos la semana pasada, me quiero recordar exactamente en qué comisión fue, donde quedó designado Carlos Zapata como presidente y quedó designada Agustina Propato como vice. Y en donde inclusive cuando finalizó la reunión, un poco Propato le decía, bueno, Zapata, nos vamos a divertir un poco en base a... ¿De qué era la comisión? Estoy tratando de recordar. Sé que Jessy me va a ayudar. ¿Economías regionales? No. No, ya lo voy a recordar. Creo que era defensa, algo vinculado con la salida y ingreso de tropas, seguridad interior. Creo que era, seguridad, sí. Claro, está bien. Ya lo voy a recordar. Sí, puede ser. Exactamente. O de defensa nacional, ya lo voy a recordar. Pero bueno, en este caso tenemos esta dupla también, ¿no? Damián Arabia, que va a estar justamente, en este caso, como presidente en Comunicaciones e Informática, y va a tener a Juan Grabois como vicepresidente, nada más y nada menos. Bueno, veremos también qué sale de este debate de, obviamente, diferencias en sus pensamientos políticos, pero también en los perfiles que tienen cada uno de ellos, más allá de las diferencias políticas. Vamos a ir a la siguiente placa para desarrollar esto que un poco ya lo vimos en el tape con justamente Victoria Tolosa Paz, que quedó al mando de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, comisión que continúa de manera conjunta, esta en donde se tratan varios temas, donde inclusive creo que tuvo un gran trabajo en lo que fue toda la investigación del fentanilo contaminado. Recuerdo aquí en Diputados esta comisión para que se entienda un poco para qué es competencia, para qué tipo de proyectos. Bueno, la diputada de la provincia de Buenos Aires, que pertenece a Unión por la Patria, quedó al mando de esta comisión. Siguiente comisión que se ha conformado en la jornada de ayer, porque fueron 8, y en este caso hablamos de peticiones, poderes y reglamento. Quedó al mando de Giselle Castelnuovo, la diputada de La Libertad Avanza, representante de la provincia de Buenos Aires, que tuvo un rol muy importante en las audiencias públicas. Es nueva, ¿no? Esta diputada. Sí. Es una diputada recientemente electa de La Libertad Avanza, que estuvo muy presente en las audiencias públicas, acompañando a Nicolás Mayoraz, acompañando también al diputado Peluc, que recordemos ambos fueron los presidentes de las comisiones, y en algún momento se la vio, inclusive en ese momento cuando eran tantas horas de audiencia pública, se movía algún presidente y estaba justamente en algunos momentos al mando de la organización, justamente de aquellas personas que tenían que hablar, ya sea por Zoom o de manera presencial. Bueno, quedó al mando de esta comisión que, a ver, por momentos parece pasar desapercibida, pero donde hay algún debate que tenga que ver con algo vinculado al cambio, por ejemplo, del reglamento de la Cámara de Diputados, que cada tanto, después de alguna sesión donde hubo algún caso en particular, donde se prevé alguna sanción, donde se pretende modificar algo, por ejemplo, como, bueno, que hablen los 5 minutos los diputados, o qué pasa con... antes de empezar a abrir algún debate de algún tema, lo que tiene que ver con las cuestiones de privilegio que tan críticas y también han a veces sido. Comisiones investigadoras también pasan por ahí. Bueno, no recordaba ese dato. Sí, en algunos casos se le dieron giro, no siempre, pero a veces se le da giro ahí. Eso es también como para delinear a ver cómo va a ser el protocolo de trabajo. Y porque las comisiones investigadoras también tienen que ver con el reglamento, claro, están establecidas ahí, si es pertinente, no es pertinente, si tiene... tiene todavía, digamos, como esa potestad la Cámara para investigar. Exacto.
Bueno, vamos a ir a otra de las comisiones que se conformó justamente y tiene que ver con algo que también repasábamos. Fernanda Ávila, del hijo Catamarca, recordemos, una de las fugas, por así decirlo, del bloque de Unión por la Patria, quedó al mando de la Comisión de Minería. Entiendo del trabajo muy vinculado a la minería que tiene Fernanda Ávila, no solamente con proyectos, iniciativas, debates que se den en diputados, sino con muchísimos eventos que se hacen, inclusive en la propia provincia de Catamarca vinculado a la minería. Así que Jalil está en la mesa del cobre. Por ejemplo, exactamente, como dato no menor, el hijo Catamarca, que siempre suele ser ahí un bloque a observar en las votaciones del gobierno nacional. Vamos a ir a otra de las comisiones que se conformó ayer para ya empezar a dejar en un porcentaje altísimo la constitución de las comisiones. Defensa del consumidor, del usuario y de la competencia, que es un poco el debate que estaban teniendo recién, sobre todo por esta parte final del título de la competencia a cargo de Hugo Yasky, gremialista de origen, ¿no? Lógicamente el hombre de la foto, de Unión por la Patria, representante de la provincia de Buenos Aires. Vamos a ir con otra de las comisiones que se ha conformado, libertad de expresión. Un tema importantísimo, en este caso un debate que teníamos recién con Jessy fuera de aire. Generalmente libertad de expresión en lo que es un código político, generalmente puede pasar que quede a cargo de algún diputado o diputada opositora. En este caso, bueno, quedó al mando de Guillermo Montenegro, el diputado de la provincia de Buenos Aires y de la Libertad Avanza. Bueno, veremos qué funcionamiento se le da a esta comisión. Entiendo que va a tener que tener mucha presión la oposición para lograr Sí, sobre todo en épocas donde también muchos periodistas están siendo citados por distintos casos, algunos que en sus propias cuentas de X o en sus propias redes sociales son retuiteados o denuncian perseguimientos ideológicos. Entonces es una comisión de mucha sensibilidad. Me causa gracia porque Guillermo Montenegro, yo pienso siempre en el homónimo. No me hay que ponerle Guillermo Montenegro LLA. Hay más placas. Exactamente. No te quiero distraer. Hay más. Bueno, la comisión en cuestión de ayer, ¿no? Y tiene que ver con juicio político. Sí. Lilia Lemoine, de la Libertad Avanza, el representante de la provincia de Buenos Aires, quedó al mando de una comisión muy fuerte en cuanto al contenido político y de debate, ¿no? Sobre todo por los temas que suele acarrear esta comisión de juicio político, pero bueno, una figura... Muy tranquila fue la comisión, muy pacífica, no hubo escándalos, nada. Sí, la Constitución, ¿no? La elección de las autoridades, muy... Sí, se ve que se había llegado a un acuerdo previamente entre los distintos bloques. Acá habrá que ver qué solicitudes llegan con el compromiso de ser tratados a esta comisión tan importante. Bueno, dato no menor, ya se conformaron 43 comisiones, quedan por conformarse 3. Derechos humanos, que es una muy importante, y garantías, que le puede llegar a pertenecer a Unión por la Patria, pero hay ahí todavía un tira de afloje. La semana que viene ya tiene fecha esa. Exactamente. Seguridad Interior, que va a quedar al mando del PRO. Florencia de Sensi es la diputada que pica en punta, y otra más es Previsión Social. Vamos a ver en todo caso para qué bloque le queda esta comisión, pero son las 3 que quedan por conformar. Felices Pascuas, Haxameach, para toda la comunidad judía también, coinciden las 2 fiestas y tienen mucho que ver. Que pasen un hermoso fin de semana, nos vemos el lunes. Chau chicos, gracias. Chao. Gracias, Meli.